la derecha política consiguió por fin su objetivo inicial. Los protocolos de los sabios de Sion habían demonizado a la izquierda. Ya era políticamente correcto odiar a los judíos y acusar a los socialistas y comunistas de ser marionetas de la conspiración judía internacional. No me sorprende que las pruebas empíricas, es decir, los nombres judíos de los líderes bolcheviques, que eran muchos, el más famoso de ellos, Trotsky, se consideraran una demostración de que se trataba de una conspiración judía. Y eso fue lo que hizo que los protocolos parecieran creíbles. Hasta el Holocausto, e incluso después del Holocausto, la asociación en la mente de la gente de los judíos con la izquierda, en particular con el comunismo. En cierta manera, para los no judíos era reconfortante ver que esa visión del mundo tan odiosa, esa ideología agresiva, peligrosa, no era cristiana. Los protocolos están tan arraigados que cuando el zar Nicolás recibe los resultados de una investigación oficial del gobierno que revela que los protocolos son falsos, a nadie parece importarle. El zar Nicolás escribe: «Olvidad los protocolos. No se puede defender una causa justa con métodos sucios». Pero el daño ya estaba hecho. Cuando el gobierno ruso es derrocado por la revolución bolchevique en 1917, la profecía inventada en los protocolos parece hacerse realidad. Entonces, el 16 de julio de 1918, el zar y toda su familia son ejecutados por revolucionarios bolcheviques. Lo que deja atrás la familia real da a los antisemitas todavía más razones para su creciente reino de terror. Inmediatamente después del asesinato de la familia real rusa, en el verano de 1918, un oficial llega a la escena del crimen para realizar una investigación. Entre las posesiones de la familia, dice haber descubierto solo 3 libros: la Biblia, Guerra y Paz de León Tolstoy y Lo grande en lo pequeño de Sergei Nilus, cuyo apéndice incluye los protocolos de los sabios de Sion. Y esa conexión entre los protocolos y la ejecución de los Romanov se extiende como un incendio entre los partidarios de derechas del zar. Cuando los protocolos de los sabios de Sion aparecen en la transición de la Rusia zarista a la bolchevique, y todos los zaristas y derechistas huyen del país, ¿a dónde van? Intentan huir a Europa, Alemania, Francia, esos países. Y no sería sorprendente que en su equipaje, además de algunos recuerdos de sus hogares, llevaran una copia rusa de los protocolos de los sabios de Sion, que para ellos era como un nuevo evangelio. Entre los muchos partidarios del zar que huyen a Europa está Fyodor Bimberg. Y si los protocolos son una enfermedad, Bimberg es su transmisor. En 1920, Bimberg se asienta en Berlín y pasa los protocolos a Gottfried Surbeck, que publica las primeras ediciones en alemán de los protocolos de los sabios de Sion. Es un éxito de ventas inmediato y se reimprime 5 veces en los 2 primeros años. Era una época de crisis, el final de la Primera Guerra Mundial, un gran baño de sangre, dinastías que desaparecían, cambiaban las formas de gobierno, las fronteras, las costumbres, la moral. Todo eso molestaba a mucha gente. Después de la revolución bolchevique de 1917, los antibolcheviques tenían la tendencia a pensar que los bolcheviques eran judíos, y eso dio credibilidad a los protocolos cuando reaparecieron unos años después. Esta revolución horrible ha sido provocada por los judíos como un paso más de su plan para dominar el mundo. Y los alemanes, que todavía estaban recuperándose de los efectos de la Primera Guerra Mundial, fueron convencidos por el falaz argumento de que si los judíos pudieron conseguirlo en Rusia, también podrían hacerlo en Alemania. Los alemanes eran un objetivo particularmente fácil, porque ya tenían una larga tradición de literatura antisemita que condicionaba a los lectores para ver a los judíos como una amenaza para la civilización. Quizá el ejemplo más virulento sea la edición de 1878 de Deutsche Schriften, o Escritos Alemanes, de Paul Bottcher. Bottcher culpa a los judíos de todos los males que sufre Alemania. La única solución, sugiere reveladoramente, es la exterminación de los judíos. Y así,
El virus de los protocolos de los sabios de Sion infectó fácilmente a la víctima debilitada. Una vez la enfermedad del odio a los judíos se apodera de Alemania, se fortalece y se disemina por toda Europa. El 8 de mayo de 1920, el editorial del Times de Londres publica varios pasajes de los protocolos. El editorial se pregunta de forma retórica: ¿qué son estos protocolos? ¿Son auténticos? Si lo son, ¿qué asamblea maligna pergeñó estos planes y se regodeó con su diseminación? ¿Acaso con el esfuerzo extremo de nuestra nación hemos escapado de la Pax Germánica para caer en una Pax Judaica? Ese editorial tuvo mucha importancia, legitimizó los protocolos y significaba que no eran solo delirios de algunos movimientos de protesta alemanes, sino que incluso el Augusto Times de Londres decía que había algo de verdad en todo eso. Poco después de su publicación en Londres, Winston Churchill, el joven ministro de guerra británico, declara al Illustrated Sunday Herald: desde los días de Espartaco hasta los de Karl Marx, esta conspiración internacional para terminar con la civilización y reconstruir la sociedad no ha hecho más que crecer. Menos de una semana después de su aparición en Inglaterra, los protocolos de los sabios de Sion empiezan a llegar al público estadounidense, todo a causa del inquebrantable fervor antisemita de uno de los grandes héroes estadounidenses, Henry Ford. Entre mayo y octubre de 1920, Ford escribe un artículo semanal sobre los protocolos en su periódico, el Devon Independent. Pero no se para ahí. Henry Ford distribuye esos artículos a sus concesionarios de coches de todo el país para el disfrute de los compradores de automóviles. En noviembre de ese mismo año, Henry Ford publica los protocolos y su propia diatriba antisemita en un grupo de 4 volúmenes titulado El Judío Internacional, el principal problema del mundo. Se distribuyeron 500.000 de copias en los Estados Unidos y Ford firma la publicación de las ediciones europeas en 16 idiomas. Cuando el New York World le preguntó en 1921 por qué publicaba los protocolos, Henry Ford respondió: la declaración que puedo hacer de los protocolos es que encajan con lo que está pasando. Tienen 16 años y han encajado siempre con la situación mundial. Encontró respuesta a muchas de las preguntas que se planteaba, y con sus medios y con su prestigio, estaba en posición de avalarlo y ponerlo a disposición de personas que de no ser por él no lo habrían leído. Eso le dio una legitimidad en la sociedad estadounidense de los años 20. Lo relevante aquí no era lo que dijera Ford, sino quién era Ford. Se trataba de un hombre de gran éxito, muy admirado. Y no era necesario leer los protocolos de los sabios de Sion para decir: bueno, si Henry Ford lo está apoyando de esa manera y está perdiendo dinero, perdió varios millones de dólares publicando ese libro de 4 volúmenes, tiene que haber algo de verdad. La campaña de Henry Ford sobre los protocolos fracasó en los Estados Unidos. Los estadounidenses no aceptaron la teoría de que existía una conspiración judía internacional. Pero la influencia de Ford, por medio de El Judío Internacional, estaba llegando a millones de personas en toda Europa, y los políticos jóvenes en ascenso estaban empezando a responder a las mentiras incluidas en los protocolos. En particular, un joven con grandes ambiciones políticas quedó fascinado por la insistencia con que mantenía Ford que la conspiración judía era real. Su nombre era Adolf Hitler. Se dice que Hitler tenía un retrato del heroico Henry Ford en su estudio o en su cuarto. El millonario, el hombre hecho a sí mismo. En 1921, los protocolos circulaban desde hacía casi un cuarto de siglo. Lo que había empezado como un engaño perpetrado por una facción política con un propósito muy limitado, era ya aceptado como un hecho real en 2 continentes. Entra en escena Philip Graves, un joven y emprendedor reportero del Times de Londres. Graves no fue el primero en poner en duda la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, pero sí fue el primero en demostrar que se trataba de una falsificación al encontrar la fuente original de la que se plagiaron. Graves encuentra una obra satírica francesa que contiene exactamente el mismo texto, palabra por palabra, de los protocolos